Estados Unidos tomó medidas para forzar la apertura del estrecho de Hormuz, pero ocurrió algo inesperado. Abrieron el paso, pero aislaron a Irán. CENTCOM declaró un bloqueo total a todos los barcos que entren y salgan de los puertos de Irán a partir del 13 de abril a las 6:10 de la mañana. Antes, el estrecho de Hormuz era la mejor carta de Irán. Era su manera de controlar el movimiento del petróleo en el mundo, pero ahora la situación se ha invertido. El estrecho ya no es un arma para Irán, ahora se ha convertido en una prisión para ellos. Veamos qué significa realmente esto. Esto no es simplemente una operación militar, es un método planeado para frenar los ingresos de Irán. Según el anuncio, el bloqueo cubre todos los puertos y costas de Irán en el Golfo Arábigo y el Golfo de Omán. Desde el 13 de abril, Irán está casi aislado. Nada entra, nada sale. Esto incluye Bandar Abbas, el puerto más grande por donde pasa el petróleo. Bushehr tiene una base naval e industria. Chabahar, un puerto importante para el comercio. Todo esto cerrado. Pero Estados Unidos tomó una decisión inteligente. No cerraron todo el estrecho de Hormuz. El único objetivo era Irán. Los barcos que van a otros países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Kuwait siguen operando. Aquí pasaron dos cosas. Irán fue estrangulado, pero el flujo de petróleo hacia otros países continuó. También es más seguro a nivel internacional. Para un cierre total del estrecho, ¿cuál sería el efecto en la vida real? Pero antes de empezar, no olvides darle like a este video. Esto es algo muy importante para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias y ahora vamos a empezar. Irán exporta casi 2 millones de barriles de petróleo cada día. Aunque tienen sanciones, todavía pueden vender. Pero ahora, casi se ha detenido por completo el flujo de su petróleo. Según los analistas, las ganancias de Irán podrían caer hasta un 80%. En un instante casi se cortó el flujo de dinero que entraba al país. Y esto no es solo una amenaza. Hay una gran fuerza militar detrás de esto. El USS Abraham Lincoln está en el mar Arábigo junto con el grupo de ataque de portaaviones 3. Hay aviones de combate como el F-35C y el FA-18E que proporcionan control aéreo. También está presente el grupo del USS Gerald R. Ford y destructores que forman una barrera en el mar. Hay aviones vigilando el mar todo el día y la noche. Hay submarinos en espera y más de 50,000 soldados apoyan la operación. Pero una cosa es declarar un bloqueo, otra es hacerlo cumplir. La parte más angosta del estrecho tiene solo 33 kilómetros y el canal para los barcos es aún más angosto, como 3 kilómetros en cada dirección. En un lugar tan estrecho como este, muchísimos petroleros y cientos de barcos pasan todos los días. La Marina de los Estados Unidos tiene que detener a cada uno, revisar hacia dónde se dirigen y dejar pasar a los que no van hacia Irán, día y noche, sin parar, sin importar el clima. Así es el sistema. Los destructores forman la barrera. Hay radares y satélites que vigilan todos los barcos. Hay aviones que patrullan por encima. Si hay un barco sospechoso, envían un equipo usando un helicóptero. Suben al barco, revisan la carga y la ruta. Si va hacia Irán, lo regresan. Si no, lo dejan ir. Parece sencillo en el plan, pero en la realidad es complicado. Hay barcos que cambian de bandera. Algunos mienten sobre su ruta. Hay tanqueros que apagan la señal. Irán lleva mucho tiempo haciendo esto para evadir las sanciones, y probablemente también lo usarán para poder pasar. Y si Irán actúa con fuerzas militares, el problema será grande, como cuando usan lanchas rápidas de ataque. Aunque ya fue atacada la base naval en Bushehr, Irán todavía tiene fuerzas restantes. Hay cientos de pequeñas embarcaciones, son rápidas, se mueven fácilmente. Están dispersas en diferentes partes de la costa. Pueden usarlas para hostigar a los barcos grandes, atacando todos al mismo tiempo. Irán ha estado preparándose para esto desde hace mucho tiempo. También tienen misiles en la costa, escondidos en diferentes lugares, listos para atacar barcos. También hay una amenaza de submarinos. Sus submarinos diésel eléctricos son difíciles de detectar, especialmente en las aguas poco profundas del Golfo. Y hay otra cosa muy peligrosa. Las minas marinas. Pueden ponerlas usando botes pequeños, aunque parezcan simples barcos de pesca. Lo hacen de noche. Solo les toma una noche. El paso puede volverse peligroso de nuevo, pero Estados Unidos tiene una gran ventaja. Ya no existe el liderazgo organizado de Irán para coordinar los ataques. Se destruyó el cuartel general de la Guardia Revolucionaria Islámica. Mataron al jefe de inteligencia. Todo quedó destruido. El centro de la flota de lanchas rápidas en Bushehr.
sus armas siguen ahí. Pero ya no hay quien planee ni dé órdenes. Es como una orquesta sin director. Y hay otra parte importante de la operación: la remoción de minas. Irán puso minas en el estrecho de Hormuz. Por eso la ruta se volvió peligrosa. Los barcos comerciales evitaron pasar. El seguro subió. Y casi se detuvo el movimiento de los barcos el 11 de abril. Después de eso, la Marina de los Estados Unidos comenzó una operación contra las minas. Hubo barcos que entraron al estrecho de Hormuz hacia el Golfo Arábigo. Esta fue la primera vez desde que comenzó el conflicto. Algunos pensaron que esto era el inicio de una limpieza total de minas. Pero hay un detalle importante. Los barcos regresaron después de unas horas. Aún no es una operación completa. Solo es un símbolo, un mensaje, que pueden entrar y que pueden controlar la situación. Además de esto, sigue existiendo la amenaza de Irán de usar misiles hipersónicos. Y técnicamente todavía hay un alto al fuego. Estados Unidos aprovechó esta oportunidad para cruzar el estrecho de Hormuz. El mensaje es claro: pueden pasar cuando quieran. Pero recuerda, los destructores no son para limpiar minas. La verdadera limpieza se hará con drones submarinos y equipo especial. Según el comandante del CENTCOM, Brad Cooper, ya empezaron a crear una nueva ruta segura para los barcos, pero aún no está terminada. Todavía no han anunciado una ruta segura. En los próximos días, los drones submarinos se unirán a la operación. También hay helicópteros que inspeccionan el mar para buscar y quitar las minas. Irán tardó varias semanas en poner las minas. Por eso se espera que la limpieza también tome varias semanas. Pero con cada mina que se retira, poco a poco se va abriendo el paso. Cada parte se vuelve segura. Poco a poco, el precio del petróleo va bajando. Y poco a poco, Irán va perdiendo el control sobre Hormuz. Aunque intenten volver a poner minas, Estados Unidos puede detenerlos, porque ya controlan no solo el mar, sino también el espacio aéreo. Hoy en día la lucha no solo ocurre en tierra o en el mar. También se libra en la información, en las noticias. Hay muchas fuentes. Dicen cosas diferentes, y a veces la gente se confunde sobre qué es verdad. Por eso es importante ver los diferentes lados de la noticia, para entender mejor cuál es realmente la noticia. Este sistema no califica los artículos, sino la fuente de noticias en sí. Así que puedes ver de inmediato de qué lado está un medio de comunicación. También puedes ver su puntaje de precisión y quién lo financia o es dueño. También tiene una función llamada punto ciego. Aquí puedes ver qué noticias muestra un lado pero que el otro ignora. Esto puede ayudarte a entender si hay sesgo o si se está ocultando algo. Esto fue creado por un ex ingeniero de la NASA. Su objetivo es ayudarte a evitar la desinformación. Ahora volvamos al panorama general. Este bloqueo no es solo una simple acción. Es quitarle el último as bajo la manga a Irán. Desde que comenzó el conflicto, Irán ha ido perdiendo poder poco a poco. Primero, cayó la defensa aérea. Más de 100 aviones de la coalición entraron en el espacio aéreo de Irán. Atacaron el centro de Teherán y regresaron sanos y salvos. Incluso las instalaciones subterráneas fueron alcanzadas usando bombarderos B-2 con bombas pesadas. Después, se destruyó el poder naval. La base naval en Bushehr fue destruida. La cadena de mando se cortó. Se destruyó el cuartel general de la Guardia Revolucionaria. Murieron el jefe de inteligencia y el comandante de operaciones. Sus aliados también se debilitaron. El centro logístico en Miabad fue alcanzado. Se cortó el suministro hacia Hezbollah y los hutíes. Y su última carta, el estrecho de Hormuz. Su plan: cerrarlo y controlar la economía mundial. Ha sido su amenaza más fuerte durante mucho tiempo. Y cuando empezó el conflicto, realmente lograron cerrarlo. Resulta que de repente subió el precio del petróleo. Hubo una crisis de combustible en Europa. Incluso hubo protestas de camioneros en varios países. Pero ahora Estados Unidos está presionando para abrir el estrecho. Están limpiando las minas. Están creando una ruta segura para todo el mundo. Al mismo tiempo, aislaron a Irán. No puede salir el petróleo. No pueden entrar las cosas que necesitan. Casi se detuvieron los ingresos. El plan anterior de Irán: cerrar el estrecho para afectar a todo el mundo. Pero la respuesta de Estados Unidos: está bien, lo abriremos, pero a ustedes los vamos a encerrar. Usaron su propia arma en su contra. El estrecho está abierto para todos, excepto para Irán. Cuando se trata de aliados, no todos apoyaron. Donald Trump dijo que algunos se unirían, pero hasta ahora, solo Emiratos Árabes Unidos y Bahrein han mostrado un apoyo claro. El Reino Unido, Alemania y Australia se negaron. Francia tampoco se involucró mucho.
Eso significa que Estados Unidos está casi solo en la operación. Por eso hay una gran pregunta. ¿Cuánto tiempo podrán mantener esto? Dos grupos de ataque de portaaviones, muchos destructores, aviones, submarinos. Todo esto necesita combustible, municiones, personal, mantenimiento. Puede durar algunas semanas, tal vez algunos meses, pero si hablamos de años, es casi imposible. La verdadera pregunta es, ¿se agotará la fuerza de Estados Unidos antes de que Irán se rinda? Para otros países, el costo de la energía está aumentando. Países como la India, Corea del Sur y Japón tienen que buscar otra fuente de petróleo, especialmente la India. Es uno de los mayores importadores de petróleo del mundo. Antes podían comprar petróleo barato de Irán. Ahora se ven obligados a comprarlo más caro. Si esto se prolonga, existe la posibilidad de una recesión global. Y los más afectados no solo serían Irán, sino también China. China es el mayor comprador de petróleo de Irán. Aunque había sanciones, todavía podían comprar antes usando los llamados petroleros fantasma. Pero ahora ese flujo también se ha cortado, incluso los tanqueros de China ya no pueden entrar a los puertos de Irán. Esto tiene un gran impacto en China. Primero, ya no tienen petróleo barato de Irán. Ahora tienen que comprarlo más caro. Segundo, su inversión en el puerto de Chabahar ahora parece que ya no sirve de nada. Se ha convertido en un puerto cerrado. Y lo más importante, Estados Unidos le está enviando un mensaje claro a China. Nosotros controlamos el flujo de energía en el Golfo y podemos cortar cualquier suministro en cualquier momento. Seguramente China va a condenar esto con palabras, pero en acciones reales es poco probable que intervengan. No quieren enfrentarse a Estados Unidos, especialmente ahora que hay tensión en Taiwán. En el mercado global del petróleo, el efecto es mixto. Debido a la pérdida del petróleo iraní, los precios están subiendo, pero como se está abriendo el estrecho y limpiando las minas, se está logrando un equilibrio. El petróleo sigue fluyendo desde otros países, como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Planean aumentar la producción. En el futuro cercano es posible que los precios se estabilicen, pero Irán ya no está en la ecuación, y eso es algo importante. Para Europa, esto tiene un gran impacto. Cuando el flujo de petróleo vuelva a la normalidad, los precios bajarán. El conductor de camión en Dublín, el agricultor en París, posiblemente sientan el cambio en unas semanas. Ahora, ¿qué más puede hacer Irán? En teoría todavía tienen opciones, pero en realidad ya quedan pocas. Podrían volver a poner minas. Pero es difícil porque Estados Unidos controla el espacio aéreo y la vigilancia es constante. También podrían lanzar un ataque por mar, pero la base naval en Bushehr ya está destruida. La flota de lanchas rápidas está debilitada y la defensa costera es insuficiente. Irán todavía puede contraatacar. Por ejemplo, podrían atacar las instalaciones energéticas de los países del Golfo, como lo que pasó en Jubail. Pero esto es peligroso, porque esto empujaría aún más a Arabia Saudita y a los Emiratos Árabes Unidos en contra de Irán. Quedarían aún más aislados. También podrían usar a sus fuerzas proxy, pero su sistema ya está debilitado. La cadena de mando de la Guardia Revolucionaria ya está rota. El centro logístico en Miabad fue atacado, se cortaron las líneas de suministro, incluso las conversaciones de paz con Pakistán se vieron afectadas. Cayeron. Y después de eso llegó el bloqueo. El mensaje era claro: vuelvan a la mesa de diálogo o la presión aumentará aún más. Y la realidad más importante: el bloqueo está estrangulando poco a poco la economía de Irán. Cuando los ingresos del petróleo lleguen a cero, les costará pagarle a los soldados. Les costará fabricar armas. El apoyo a sus aliados se agotará. El tiempo no está a favor de Irán. Cada semana, su posición se debilita más. El mensaje de Donald Trump es claro: hablen o se hundirán. Durante muchos años, Irán ha estado amenazando al mundo con el estrecho de Hormuz. Dicen que es su arma. Y es cierto, se ha convertido en su arma. Cuando cerraron el estrecho, el precio del petróleo subió de repente. Hubo una crisis de combustible en Europa. Algunos países quedaron paralizados, pero el 13 de abril de 2026 Estados Unidos les quitó esa arma y le dieron la vuelta abriendo el estrecho pero aislando a Irán. Están limpiando las minas, pero su petróleo está atrapado. El comercio mundial es libre, pero Irán está aislado. Este es un claro ejemplo de un país derrotado por su propia fuerza. El estrecho de Hormuz ya no es un arma de Irán ahora. Y si seguimos la conversación aquí, hay algo que se vuelve aún más claro a medida que pasa el tiempo en esta situación. Esta lucha ya no se trata solo de quién tiene el control del mar, sino de quién tiene la capacidad de influir en las decisiones de otros países. Porque en este punto el enfoque empieza a cambiar
Ya no se trata solo de Irán y Estados Unidos, sino de cómo otros países se ven obligados a elegir un bando aunque no quieran. Pensemos en esto, hay países que solo quieren mantenerse neutrales, no quieren involucrarse, no quieren meterse, pero cuando ya se ven afectados el suministro de energía, las rutas comerciales y los precios de los productos, se ven obligados a tomar una decisión. Y la mayoría de las veces esto no se basa en la política, sino en la necesidad. Por ejemplo, si un país de repente tiene dificultades con el suministro de petróleo, tienen que buscar un reemplazo. Y a quien pueda proveerles, a ese se acercarán. No porque quieran, sino porque lo necesitan. Y aquí es donde entra lo que se llama alineación tácita. No hay una alianza formal, no hay anuncio. Pero en sus acciones puedes ver a quién están apoyando. Ahora hay otro efecto aún más profundo, el cambio en el poder de negociación de cada país. Antes, Irán tenía influencia por el estrecho de Hormuz. Podrían decir que si los tocaban, todo el mundo se vería afectado. Pero ahora esa influencia ya no existe. Y cuando pierdes influencia en una negociación, ya es otra historia. Ya no negocias como un igual, sino como una parte con opciones limitadas. Y este es uno de los mayores cambios en la dinámica de la situación. Ahora, veamos el efecto en la planificación a largo plazo de las grandes empresas. No solo el gobierno se está adaptando, también las grandes empresas del mundo, las compañías petroleras, los gigantes del transporte marítimo, las empresas manufactureras. Cuando ven que una región es inestable, empiezan a pensar en un cambio a largo plazo. Por ejemplo, trasladar la cadena de suministro a otro país, evitar rutas de alto riesgo, diversificar las fuentes de energía, y estas decisiones no se revierten fácilmente. Una vez que hacen el cambio, suele ser permanente. Eso significa que incluso después de que termine la crisis, hay cambios que ya no volverán a ser como antes. Ahora, hay otro aspecto que a menudo no se nota: el impacto en la innovación. Cuando hay una crisis, el mundo se ve obligado a buscar soluciones. El desarrollo de la tecnología se acelera, la adaptación es más rápida. Por ejemplo, sistemas de rastreo más avanzados para los barcos, alternativas de combustible más eficientes, una planificación logística más sólida. En pocas palabras, la presión se convierte en la razón del progreso. Pero tiene un precio, porque mientras hay países que avanzan gracias a la adaptación, hay otros que se quedan atrás. Y en este caso, existe un gran riesgo de que Irán se quede atrás. Ahora, hablemos de otro ángulo: el efecto en el flujo de divisas global. Cuando cambia la dinámica del comercio del petróleo, también cambia el flujo del dinero. Hay países que ganan más. Hay países que pierden ingresos. Y cuando esto sucede, hay un cambio en el poder económico. No se nota de inmediato, pero con el tiempo el efecto se hace evidente. Hay monedas que se fortalecen, hay monedas que se debilitan y al final cambia el equilibrio de la economía global. Ahora hay otro factor silencioso pero importante: el tiempo. Mientras más tiempo dura el bloqueo, dos cosas suceden. Un lado se cansa, el otro lado se acostumbra. Y a veces acostumbrarse es más peligroso, porque cuando el mundo se acostumbra a que un país no esté en la cadena de suministro, poco a poco se va olvidando. Y cuando eso sucede, aunque regresen, ya no serán tan importantes como antes. Esto es lo que se llama pérdida gradual de relevancia. No es de repente, no es dramático, pero es constante. Ahora pensemos en el peor escenario posible para Irán. No es guerra, sino irrelevancia. Ese punto en el que, aunque no estén, el mundo todavía puede seguir funcionando. Y si llegan a esta situación, esto es lo más difícil de revertir, porque ya no se trata de perder poder, sino de dejar de necesitarlo. Ahora regresemos a una perspectiva más estratégica. Si observamos los movimientos de Estados Unidos, no se trata solo de controlar un punto de estrangulamiento, es una demostración. Es un mensaje para todo el mundo de que pueden aislar a un país sin cerrar todo el sistema. Precisión, no un cierre total. Y este es el nuevo modelo de presión: más dirigido, más controlado, más difícil de contrarrestar. Y mientras otros países ven esto, también se ajustan, tienen cuidado, planean, porque saben que esto también puede pasarles a ellos. Ahora, al final queda una pregunta: en este tipo de lucha, ¿cuál es realmente la medida de la victoria? No es solo territorio, no es solo fuerza militar, sino control. Control sobre el flujo de los recursos. Control sobre las decisiones de otros países, control sobre el rumbo de la economía, y en este punto de la historia parece que esa es la verdadera lucha. No es quién tiene más armas, sino quién tiene más control sobre el sistema, porque en el mundo moderno
El verdadero poder ya no se mide solo por la fuerza de las armas, sino por la capacidad de mover al mundo sin tener que destruirlo. Y mientras la situación continúa, hay otro cambio silencioso que está ocurriendo poco a poco. El traslado del centro de control de un lugar físico hacia el sistema. Antes, el control era visible: barcos, misiles, bases militares. Pero ahora, el control que no ves de inmediato es más fuerte. Es el control sobre los datos. Cada barco que se mueve tiene un registro digital. Cada ruta tiene un historial. Cada transacción deja huella. Eso significa que, aunque no bloquees un puerto, aún puedes detener el movimiento usando la información. Y este es un gran cambio. Ya no siempre es necesario usar la fuerza. A veces basta con saber dónde se moverá el enemigo. Ahora, pensemos en el efecto de esto en los países que dependen de una estrategia de ocultamiento. Aquellos que usan rutas falsas cambian la identidad del barco o esconden el origen del petróleo. Con el tiempo, esto se vuelve más difícil, porque el mundo está más conectado ahora. La información viaja más rápido. Es más difícil esconderse. Y en este tipo de situación, los países que dependen de esta táctica poco a poco van perdiendo su ventaja. Ahora, veamos otro ángulo: el efecto en los futuros inversionistas. En cada crisis hay dos tipos de inversionistas: los que se retiran y los que esperan una oportunidad. Pero en situaciones como esta, más inversionistas se vuelven cautelosos. Cuando ven que un país puede ser aislado fácilmente, se muestran reticentes. Incluso después de la crisis, existe el temor de que vuelva a suceder. Por eso la inversión no regresa de inmediato. Y si regresa, es más pequeña, más cautelosa, más controlada. Este es el daño a largo plazo que no se ve de inmediato. No es un titular. Pero se siente en la economía. Ahora, hay otra parte importante: el cambio en la mentalidad de los líderes. Cuando ven lo que pasó aquí, hay dos reacciones. Algunos se volverán más agresivos. Pensarán que necesitan fortalecer su propia defensa, pero otros serán más cautelosos. Evitarán ciertas situaciones, lo que podría llevar a este tipo de aislamiento. Y aquí es donde ocurre un cambio en el comportamiento global. Más países se volverán más cautelosos. Pensarán más en las consecuencias antes de actuar. Ahora hablemos de otra cosa que no es tan obvia: el efecto en el tiempo de decisión. Antes, este tipo de movimientos tardaban mucho en mostrar su efecto, pero ahora es más rápido. En cuestión de unos días, el efecto se siente de inmediato en el mercado, en el precio, en el suministro. Eso significa que la presión también llega más rápido. Y cuando la presión llega más rápido, la respuesta también llega más rápido. Pero esto tiene una desventaja: las decisiones se toman más rápido. Hay más probabilidad de cometer errores. Y en una situación tan grande como esta, un solo movimiento equivocado puede causar un gran problema. Ahora, veamos una perspectiva más profunda: el traslado del poder desde el recurso hacia el control del acceso. Antes, quien tenía el petróleo tenía el poder, pero ahora, quien controla quién puede usarlo es quien tiene el verdadero poder. Es un gran cambio, porque aunque tengas el recurso, si no puedes sacarlo, no sirve de nada. Y eso es exactamente lo que está pasando. El petróleo de Irán no ha desaparecido, sigue ahí. Pero no lo pueden usar, no lo pueden vender. Y en el mundo de la economía, un recurso que no se puede mover es como si no tuviera valor. Ahora, hay otra capa: el efecto en las alianzas futuras. Mientras otros países ven lo que está pasando, se vuelven más cuidadosos al elegir socios. No solo buscan quién es fuerte, sino quién es estable, quién es confiable a largo plazo y quién no puede ser aislado fácilmente. Este es el nuevo estándar. No basta con tener recursos, también necesitas estabilidad. Ahora, si vemos la situación en su totalidad, parece que poco a poco se va aclarando un patrón. No es una caída repentina, tampoco es una gran batalla, sino un proceso. Un cambio gradual, donde un país poco a poco va perdiendo opciones. No es por un solo golpe, sino por una serie de limitaciones. Y mientras pasa el tiempo, cada vez se reducen más las opciones que tienen, hasta que llega el punto en que la única opción que queda ya no es cómo luchar, sino cómo adaptarse. Y al final de todo, hay una conclusión sencilla. En el mundo moderno, la lucha no se trata solo de quién tiene la riqueza, sino de quién controla cómo se mueve esa riqueza. Porque no importa cuánto tengas, si no puedes moverlo, igual no ganas. Ojo.